Buenos días, soy el doctor Juan Antonio Villanueva Herrero. En esta ocasión me tocó participar en este simposio organizado por el Hospital General de México, específicamente por la Clínica de Cáncer de Colon y Recto. Y bueno, vamos a empezar la presentación. El tema que voy a tocar el día de hoy es un tema muy importante para mí, ya que los avances, como podemos ver en la técnica quirúrgica, en la quimio-radioterapia, han sido importantes, lo cual ha mejorado la sobrevida de nuestros pacientes y por lo mismo que tenemos unos pacientes con más tiempo posteriores a la cirugía, en los cuales se afectan algunos otros factores como es la edad, la alimentación, síndrome de intestino irritable, en fin, quedan con un síndrome que se llama síndrome de incontinencia fecal post cirugía rectal, o mejor conocido como el síndrome de resección anterior baja. Este síndrome en que consiste es una disfunción intestinal multidimensional caracterizada por incontinencia fecal, urgencia, dolor anal, evacuaciones frecuentes y fragmentación. El término de fragmentación más que nada es para referir a aquel paciente que tiene que ir al baño, evacúa y a los 2, 3 minutos tiene que regresar y a los 2, 3 minutos tiene que regresar y esto se puede repetir durante varias veces al día. Esta, digamos, es la definición operacional más aceptada para cuando decimos que un paciente tiene este síndrome. ¿Cuál es la incidencia de este problema? Bueno, pues hay que calcular que aproximadamente en Europa se realizan unos casi 500,000 de casos anuales, los cuales involucran lo que es el tercio superior, medio y bajo del recto, pero principalmente hablamos de los últimos 2 tercios bajos del recto que están involucrados. Aproximadamente en nuestros servicios se operan al menos 100 pacientes por año. Hay años en los que hemos tenido 150, 200, pero en promedio diría que en los últimos 5 años se mantienen alrededor de 100 pacientes por año, en los cuales se realiza una resección del recto que es susceptible a hacer una anastomosis coloanal. Y estos pacientes, la sintomatología que vemos habitualmente es dolor crónico e incontinencia fecal, pero lo que se podría catalogar como un síndrome de resección anterior baja. Es importante mencionar que obviamente en algunos lugares, a pesar de que el recto se reseca y es susceptible a una resección colonal, a una anastomosis colonal, el paciente queda con un estoma permanente por incontinencia menor, esto alrededor del 1%. En nuestro hospital llevamos hace ya un par de años, pues yo diría casi 10 años ya, cuando empezamos a identificar este problema. Este de trabajo lo hice con el doctor Fonseca, que está en Guadalajara actualmente. Veíamos que el 60% de nuestros pacientes que llevábamos a una decisión mesorrectal, que hacíamos una anastomosis coloanal, tenían cierto grado de síndrome de resección anterior baja. Sin embargo, aquellos pacientes en los cuales el tumor se localizaba a 7 centímetros o menos del margen anal, 100% de los pacientes quedaban con un síndrome de resección anterior baja y más bien no la mayoría, todos ellos severo. No quiere decir que se mantenían con el tiempo con la actividad severa, pero por lo menos una vez que se cerraba el estoma de protección, el paciente lo presentaba. Había algunos pacientes que regresaban, algunos otros pacientes continuaban con nosotros en terapia y algunos otros pacientes simplemente se resolvían con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, efectivamente hay pacientes que se resuelven, pero otros sí requieren de alguna intervención. Hay algunos factores de riesgo que nos van a afectar el riesgo de padecer un síndrome de resección anterior baja. No todo es culpa del cirujano o del cáncer. Simplemente hay terapias como es la radioterapia en la cual sabemos que hay afectación de estos pacientes si reciben este tratamiento, pero sabemos que actualmente es prácticamente en un estadio 3 necesario realizar la aplicación de radioterapia. ¿Cuál es la fisiopatología de este problema? Una es obviamente un paciente que ya tiene incontinencia previo a la cirugía, pues es un paciente que tiene mucho más riesgo de padecer el síndrome de resección anterior baja. E incontinencia hablamos de cualquier tipo de patología que lo llevó a este paciente. Obviamente, si durante la cirugía hay un daño del complejo esfintérico, y cuando hablo de daño no es algo intencional, obviamente, es algo porque se tiene que hacer. Por ejemplo, complementar con una resección interesfintérica o alguna situación similar, bueno, pues obviamente hay cierta alteración. No quiere decir que
porque el paciente le tenga un daño parcial o incluso total del esfínter, el paciente va a quedar incontinente, así como vamos a ver ahorita más adelante. El tipo de anastomosis, si se hace una anastomosis colonal directa, si se hace un pouch de colon, si se hace una coloplastia transversa, también influye que este paciente pudiera tener mejores o peores resultados. La motilidad colónica y del neorrecto. Hablamos que el recto que se va a anastomosar al ano no es realmente recto, es parte de lo que es el transverso o normalmente el colon descendente. En este caso, si tenemos un paciente que tiene una motilidad colónica alterada, caracterizado, por ejemplo, que el paciente tenía un síndrome de intestino irritable y lo anastomosamos, es muy probable que el paciente, aparte de todo el proceso de la cirugía, pues obviamente tiene factores agregados que le van a hacer que este paciente padezca un síndrome de resección anterior baja. Ya hablamos de la neoadyuvancia. Y por otro lado, aunque parece que podría ayudar el estreñimiento. Esto no es raro que nuestros pacientes que padecían estreñimiento previo a la cirugía queden con síndrome de resección anterior baja. Entonces, nosotros, independientemente que se haga el cáncer, una vez que empezamos a tratar el síndrome, bueno, nos vamos a la historia del paciente de cómo eran sus hábitos intestinales antes de operarse, pérdida de coordinación rectoanal, hablamos aquí de una disinergia defecatoria, también lo preguntamos, alteraciones de la sensibilidad, hay pacientes que, bueno, ya tenían antes de la cirugía falta de percepción, eran estreñidos, en fin, se tenían que poner enemas para evacuar, entonces todo esto viene finalmente alterado. Como decíamos, parte de la fisiopatología, bueno, se habla de que como cirujanos, ¿en qué influimos? Bueno, que hay durante la cirugía hay una denervación del colon descendente, como hablábamos, pues, una anastomosis del colon descendente hacia el ano. Entonces, bueno, esto al estar denervado va a haber un aumento de contracciones y un aumento de motilidad por esta denervación. Finalmente, nosotros, pues, casi la práctica habitual es hacer una ligadura alta de la arteria mesentérica inferior. Esto de los pouch, bueno, sabemos que ambas cirugías donde actúan más es en interrumpir estas fuertes contracciones, pero con el tiempo se va perdiendo este efecto. Hasta un 90% de los pacientes posterior a la resección hay un cambio evacuatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el paciente era estreñido, se puede volver incontinente y con diarrea, y los pacientes que tenían diarrea se pueden volver estreñidos. O sea, no es un parámetro totalmente absoluto de que si tiene diarrea va a quedar con diarrea o si tiene estreñimiento, pero bueno, ya podemos ir conociendo cómo es el hábito. Ahora, esto no tiene que ser totalmente así de radical, de estreñimiento se va a la diarrea. No, o sea, puede ser que de un paciente que tenía una evacuación Bristol 5, 4, se vuelve una tres, vamos a pensar dos de repente, ¿no? Hay que tener claro que esto puede ser por cambios incluso de la alimentación del paciente. Previamente se consideraban como síntomas transitorios y esto es para mí fue y sigue siendo algo que el paciente en algún momento me refiere, ¿no? De, bueno, ya me operaron del cáncer y me dijeron que salió todo bien, ya esto de estar incontinente, con evacuaciones fragmentadas, en fin, pues ni modo, ¿no? Prefiero estar en esa situación y no padecer cáncer. Entonces, pues así es la vida y así me quedo. El paciente de México lo tolera bastante con buena filosofía. Sobre todo hablo de institución pública, en ambiente privado sí es muy diferente, hay pacientes que sí exigen un poco más de que no quieren que tengan incontinencia, pero de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sus características son trabajo, entorno social puede ser bastante más demandante en ese sentido. Y la realidad es que sí, la mayoría se resuelve con el tiempo, pero tú no le vas a decir a un paciente recién operado, ¿qué crees? Espérate un año y vemos cómo sigues, ¿no? Nosotros sí, una vez que se cierra el estoma de protección, tratamos de hacer intervención temprana si el paciente lo pide. También si el paciente en algún momento, yo antes decía, bueno, es que tenemos 100, 120 pacientes operados al año, pues ¿dónde están, no? O sea, los que realmente decimos una resección, una decisión mesorrectal y decíamos, bueno, pues o sea, tenemos tan buen éxito en la cirugía que no se nos presentan. No necesariamente, sí un porcentaje no es tan severo el síndrome, algunos a pesar de que vienen una o dos consultas, dicen, no, doctor, yo así me quedo y ya me aguanto y a veces se me resuelve y a veces ya no regresan, ya no sabemos qué pasa con ellos, pero hay otros que sí exigen más. Entonces, hay síntomas finalmente que con el tiempo se van a presentar más sintomáticamente a pesar de que la cirugía ya tiene más de 10 años, tenemos pacientes con más de 10, 12 años operados que
pasa lo contrario, quizá los primeros años lo toleraron bastante bien la incontinencia fecal, algunas otras molestias, y después de 10 a 12 años, cuando ya hay cambios hormonales, por ejemplo, en la mujer, o por alguna otra situación, deciden ahora sí empezar a tratar después de un tiempo ya prolongado de la cirugía. La diarrea es el síntoma más asociado, por eso les decía, estos pacientes a veces no es solo el que no tengan daño esfintérico, ahorita me voy a los estudios de manometría, pero un síntoma muy importante es la diarrea. Entonces, estos pacientes hay también que controlar este problema y lo que decíamos que el estreñimiento es parte de la síndrome de resección anterior bajo y generalmente el puntaje no lo toma. ¿Cuáles son los resultados finalmente? ¿No? Este es un estudio ya de prácticamente 30 años y vemos muy similar nuestra gráfica actualmente, ¿no? La continencia es normal en el 50%. En esas épocas hablábamos de quizá una subutilización de la radioterapia. Estos pacientes prácticamente son totalmente quirúrgicos, pero ya veíamos que las fugas eran frecuentes. El 74% de los pacientes están satisfechos, es lo que les decía. El paciente habitualmente no se queja después de una cirugía de cáncer de cómo quedó la continencia, porque dice, ya, si me dijeron que estuve bien, gracias a Dios, ya sí me quedo y ya después vemos cómo me adapto a lo demás. Aquí hablábamos de calidad de vida. Realmente, ¿cuál es el punto del síndrome de resección anterior baja? ¿Dónde se afecta a la salud? ¿Se le va a volver a hacer cáncer? Pues no. Realmente el problema es la calidad de vida de los pacientes. Este estudio que se hizo ya prácticamente hace 30 años, 20 años, quiero ser muy enfático, ¿no? El paciente que tiene un estoma tiene que ir a una clínica de estomas, tiene que ir con un psicólogo especialista en atender pacientes de estomas para poder mejorar su calidad de vida. Si al paciente le ponemos un estoma y lo mandamos a su casa, pues obviamente este, su vida puede ser totalmente terrible, ¿no? Entonces, ya cuando comparamos en pacientes que no tienen este soporte, o este apoyo de una clínica de estomas contra eh, hacer una preservación de esfínter, pues vemos que pues, definitivamente tienen mucho peor calidad de vida. Y estas alteraciones persisten en el tiempo, ¿no? Y aquí hay un punto importante, ¿no? Que el puntaje o el síndrome de Lars mejora con el tiempo del estoma, la calidad de vida por el estoma aparentemente no, cuando el paciente no va a su clínica de estomas. Y que bueno, se hablaba en estas épocas de que definitivamente los pacientes que se reconectaban tenían una mejor calidad de vida. Esto puede ser en un medio. Esto es lo que a veces nosotros vemos: cinturones, bolsas improvisadas, equipos de colostomía improvisados. Este es un paciente que finalmente tiene estoma y pues, no le alcanzaba para las placas de Hollister ni de alguna otra marca. Entonces, él inventó su cinturón, su forma de adaptar las bolsas. Y esto finalmente también, obviamente, es porque el paciente no tiene una buena asesoría o incluso el factor económico. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? No necesariamente, como les digo, tiene que ver todo con calidad de vida, sino también con factores económicos. Eh, Sin embargo, bueno, cuando se comparó una cirugía preservadora del esfínter con una resección anterior, con una resección abdominoperineal, en este estudio en particular, también ya estamos hablando de estudios de hace 15 años, no se observó diferencia significativa. Y me voy a estudios porque actualmente casi ya no se han hecho estudios al respecto. Ya me compara una RAP con una cirugía en cuanto a calidad de vida preservadora del esfínter. Entonces hay que tener en cuenta esto. Este estudio es para demostrar que no necesariamente todos los pacientes que quedan con estoma quedan con muy mala calidad de vida. Esto lo hicimos en pacientes de nuestro hospital y pues obviamente vemos que la principal causa de estomas fueron el cáncer. La mayor parte de ellos, si los comparamos, esta es una gráfica en la que comparamos controles, pacientes ostomizados de nuestro servicio, pacientes en diálisis peritoneal y pacientes con una proctocolectomía. Vemos que los pacientes con ostomía prácticamente están más cercanos a lo que es un control. La línea azul son los controles de pacientes sanos, la línea morada de nuestros pacientes con ostoma y el resto son diálisis y pacientes llevados a una proctocolectomía por enfermedad inflamatoria. Los pacientes cuando tienen esta terapia de una clínica de estomas, la verdad es que no están malos. Los principales factores que generalmente me referían los pacientes es miedo durante las relaciones sexuales y el miedo persistente de que un día se les vaya a caer la bolsa en medio del público y en medio de la gente y se les salga la materia fecal. Estos son los principales estudios en los cuales se empezó a hacer un puntaje para valorar la
qué tan mal era el paciente con estoma, con este síndrome de resección anterior baja. La doctora Therese Jules y el doctor Soren Larber de la Universidad de Aarhus son los que propusieron el puntaje. Se hizo una validación al español en España por el grupo de Barcelona del doctor Spin. Nosotros volvimos a hacer una readaptación del cuestionario en nuestra población con traductores porque muchas de las preguntas a veces no quedaban claras para el paciente. Esto está finalmente, nosotros hicimos todo el proceso de traducción, retrotraducción para poder aplicar a nuestros pacientes y es el que actualmente utilizamos, pero es una traducción validada, o sea, que se hizo todo el proceso de validación. Y esta es la parte que les decía en la cuestión manométrica. Muchos me dicen, bueno, probablemente es el esfínter el que está totalmente dañado y no. Realmente si nosotros vemos estas gráficas, las presiones de reposo, las presiones de contracción, contracción máxima, contracción mantenida media, la duración de la contracción, pues están en límites bajos, podríamos hablar, pero prácticamente yo les diría que son normales. Estos pacientes realmente no es la afección del esfínter lo que los trae incontinentes, sino hay otros factores como la sensibilidad rectal. Y en estos pacientes en los cuales hizo todas estas mediciones manométricas, hablábamos que la gravedad del LARS era severo, o sea, no porque tengamos una presión normal del esfínter, el paciente no tiene LARS. Y dos, veíamos que la calidad de vida pues sí se ve afectada, no severamente, pero sí los pacientes reportaban que sí tenían cierta alteración que era mayor que los pacientes que no tenían o decían que no les afectaba nada. El tratamiento ya de lo que es la resección anterior baja, el paso no es no quirúrgico, hablar en este paso uno que es multidisciplinario, lo que siempre les he dicho, por ejemplo, una incontinencia a gases, por más terapia y por más que les hagamos, no se controla. Esto es mucha alimentación del paciente. Oiga, es que si como huevo me da gases, pues va a tener que dejar de comer huevo. O sea, no hay otra solución al problema. La fisioterapia, que se basa pues obviamente en todo lo que es la rehabilitación de piso pélvico, enfermería para obviamente cuidados de las heridas si es que se requiere, médico. Quirúrgico, neosfínter se ha propuesto, vamos a hablar un poquito más adelante, no lo hacemos, neuromodulación saca, que sería ya colocar un neuromodulador y definitivamente el paciente que llega a estoma. Y esto no es raro, hay pacientes que tengo ahí que me piden, pues obviamente que mejor preferirían tener un estoma. No crean que se les van a decir al año, oiga, hágame el estoma. No son pacientes que ya después de 5 o 6 años con síndrome de resección anterior baja, que ya han pasado todos los tratamientos, piden que por favor se haga esto. Y mucho tiene que ver más con dolor. El paciente que queda con un dolor crónico o incontinencia, cuando se agrega el dolor a la incontinencia, creo que eso es lo que refiere más el paciente que requiere o que sugiere que se considere un estoma, ¿no? Entonces, dentro de la dieta ya hablamos, suspender sobre todo lo que sabemos, alcohol, cafeína, condimentos, eso va a ayudar mucho, pues obviamente dejar al paciente a lo mejor sin esto no le va a pasar nada, pero pues sí afecta ciertos grados de convivencia social. Las fibras, principalmente el psyllium, sabemos que ayuda mucho a los pacientes con incontinencia. La limpieza perianal, ¿esto qué quiere decir? Pues obviamente enseñarles a limpiarse adecuadamente, usar o no toallitas húmedas, como escuchaban algunas pláticas. Si el paciente está acostumbrado a usar toallitas húmedas, que las use. Si las ha usado y le irritan, pues obviamente no. Checar eso antes de ponerlo. Enema, supositorios, todo esto ayuda. La fenilefrina inyectada nunca la ponemos nosotros, pero está reportada que puede ayudar. Fármacos como la loperamida o algunos otros formadores de bolo, como la metilcelulosa, en fin, pueden ayudar a que la materia fecal sea más consistente y obviamente si el paciente está presentando diarrea, esto nos va a ayudar a controlar las evacuaciones. La fisioterapia con biofeedback y electroestimulación para nosotros en la unidad de fisiología del servicio de coloproctología, pues obviamente es parte importante. Eh, entonces, bueno, son varias vías por las cuales aplicamos el biofeedback. La neuromodulación periférica la utilizamos, o sea, no nada más es el biofeedback intranal y al apretar y todo esto, sino aprovechamos mucho lo que es la neuromodulación tibial. Y esto quiero aclararlo que no es algo que sea reciente o alguna cosa que nosotros estemos inventando. No, esto ya hay reportes perfectamente demostrados desde los años 80 que se hacía y en fin hay publicaciones del doctor Shafik que realmente la neuromoción periférica de la incontinencia fecal en pacientes operados de cáncer o de cualquier tipo es una realidad. Y esto lo digo porque todavía hay muchos colegas de la especialidad que creen que esto es magia. O sea, es que esto es como magia. No, no, no es magia. O sea, si hay una evidencia científica que funciona y apoya el por qué lo hacemos. Estos nada más son un par de estudios de los primeros que se hicieron para demostrar que la neuromodulación tibial
funciona en pacientes que tienen cualquier alteración de continencia por cualquier motivo. Algunos más estudios se los dejo aquí por si los quieren consultar. Creo que son los más importantes en demostrar la utilidad de la neuroestimulación. E incluso esta neuroestimulación se puede aplicar de manera en casa. Esto nada más es para un artículo que para mí es una piedra angular cuando queremos tratar a un paciente en casa. Se hace una electroestimulación tibial bilateral y se manda al paciente con un electroestimulador en casa. Muy importante cómo la ponemos nosotros la terapéutica. Nosotros nada más la ponemos en el consultorio de manera unilateral, pero bueno, el paciente se puede ir como en la imagen de los dos lados. Es importante mencionar que la electroestimulación no es TENS, o sea, no es comprar un aparato TENS y ponérselo al paciente y darle ahí toques, ¿no? O sea, esa es la magia, ¿no? Si funciona, pues sí, realmente es un milagro y no algo sustentado. Aunque hay evidencia de que el TENS puede funcionar, hay que conocer las diferentes corrientes eléctricas que existen y qué es lo que queremos hacer. Eso es muy importante. O sea, no es nada más picarle al botoncito y mandar la corriente, ¿no? Esto es, digamos, algunas de las terapias que se pueden aplicar en casa. Esto porque no todos tienen acceso a los equipos que tenemos en el servicio de coloproctología y pues obviamente estas son algunas alternativas que les dejo como receta de cocina por si tienen algún paciente y no tienen acceso. Así es como está el protocolo de San Marcos para estimular. Y y aquí nada más para demostrar que el síndrome de resección anterior baja, tratado con estimulación tibial, esta es una contracción normal, una electromiografía perineal, y vemos cómo la estimulación tibial sí efectivamente hay reclutamiento de los músculos a nivel perianal, a pesar de la lejanía de los aparatos y de que se tenga esta idea de que no está llegando nada de corriente. Sí hay cierta afectación a nivel de los músculos del perineo y del ano. El dolor anorrectal funcional, como les dije, se puede presentar en nuestros pacientes más frecuente. Se puede decir que puede ser un síndrome de elevador asociado a la cirugía o posterior a la cirugía, proctalgia fugas, neuralgia del pudendo por atrapamiento, coxigodinia. Es muy difícil llegar a cuál es el diagnóstico exacto, pero el dolor también se trata con electroestimulación. Entonces, como conclusión del problema, hay que valorar la gravedad primero del síndrome de resección anterior baja y su calidad de vida. Si el paciente no le afecta, pues yo les diría, no le hacemos nada. Si no se siente mal, no le hacemos nada. Pero siempre estar atentos a que estos pacientes no se van a quejar, porque habitualmente siempre tienen la idea de, pues me operaron del cáncer y eso es lo importante para mí. Cuando llegan a pedir ayuda, yo creo que se debe tratar de acuerdo a los síntomas. Lo que les comentaba, si llega el paciente con diarrea, pues tratar la diarrea. Si llega el paciente con fragmentación, con digitación, alguna otra cosa, enfocarnos a eso. Y eso finalmente hace que la medicina personalizada sea necesaria en este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo de mi participación el día de hoy. Agradezco al doctor Billy Jiménez por haberme invitado a este tema que, la verdad, es un tema que para mí se me hace sumamente importante. Gracias.